¿qué constituye la teoría del delito? En esta pequeña sesión de clase voy a compartir con ustedes el concepto de la teoría del delito, cómo debemos de entender la teoría del delito. Desde la universidad siempre he creído conveniente entender la teoría del delito bajo tres dimensiones, bajo tres ópticas o bajo tres bloques fundamentales. La teoría del delito, entendida como un sistema de categorías teóricas, primer bloque. En el segundo bloque, la teoría del delito, entendida como el instrumento del principio de la legalidad. Y el tercer bloque, la teoría del delito, entendida como una técnica de imputación penal. A lo largo del desarrollo de esta exposición, voy a analizar cada uno de estos conceptos de forma sintética, de tal forma que entendamos muy bien qué constituye la teoría del delito. En ese sentido, empecemos con el primer concepto de la teoría del delito, es decir, como un sistema de categorías teóricas. En efecto, la teoría del delito es eso, un sistema estructurado, organizado de conceptos que van a permitir, que van a facilitar al operador de derecho, sea estos abogados, fiscales, jueces, cuando se está presente frente a la comisión de un ilícito penal. Es decir, la teoría del delito viene a ser aquella teoría que va a ser útil para todos los operadores del derecho en el sentido de poder determinar, de poder calificar, de poder verificar si una conducta humana cometida por un sujeto social ¿constituye o no constituye un delito? La teoría del delito viene a ser, ya digo, una caja de herramientas conceptuales en donde, revisada esa caja, van a haber muchas categorías teóricas, muchos conceptos, muchos elementos conceptuales que nos van a permitir determinar, que nos van a permitir identificar si ese comportamiento que ha sido realizado por una persona es o no es delito, ¿no? Entonces, la teoría del delito también hay que entenderlo, ya digo, como una construcción doctrinal. Hay que entenderlo como una arquitectura conceptual en donde viene a estar estructurado, en donde viene a estar sistematizado o en donde viene a estar jerarquizado conceptualmente, ¿no? De tal forma que en toda esa orbe de la teoría haya una multiplicidad, haya una pluralidad de conceptos que van a permitir analizar si este comportamiento contiene o no contiene todos los elementos o todos los componentes que configuran un ilícito penal y por tanto sancionable por la ley penal, ¿no? La teoría del delito en ese sentido es más que una teoría, podríamos decirlo. Es, ya digo, una herramienta práctica que nos permite filtrar si esta conducta es tolerable socialmente o no es tolerable. Es una herramienta práctica que utilizamos todos los abogados, todos los agentes estatales de persecución penal para poder ponernos las gafas y decir, esta conducta efectivamente es delito, esta conducta efectivamente no es delito. Es como establecer un margen, un límite, cuando una conducta deja de ser socialmente aceptable y por tanto pasa a tener relevancia jurídica penal y como consecuencia de ello pasa a merecer una sanción punitiva, pasa a castigar esa conducta, ¿no? Entonces, bajo este entendido, la teoría del delito efectivamente hay que entenderlo así, como una orbe, como un sistema, como una caja de herramientas conceptuales que nos permiten a nosotros entender muy bien si esta conducta es o no es delito. Entonces, analizada el primer bloque conceptual, porque habíamos dicho que van a haber aquí tres bloques conceptuales en torno a lo que se entiende
la teoría del delito. Primer bloque, habíamos indicado que es un sistema de categorías teóricas y eso estoy desarrollando. El segundo bloque de la teoría del delito hay que entenderlo como una herramienta del principio de legalidad. ¿Ya? El tercer bloque, y vamos a analizarlo más adelante, la teoría del delito como un filtro jurídico de imputación penal o como una técnica de imputación. Estamos en el paradero del segundo bloque. La teoría del delito como una herramienta del principio de legalidad. En efecto, eso es el rostro del principio de la legalidad. La teoría del delito es la plasmación fenoménica del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la teoría del delito se erige, se constituye, se estructura como una herramienta que va a permitir interpretar la ley penal y aplicar esa ley penal al caso concreto, o como otros dirían, al supuesto de hecho material, o como se dice en el proceso civil, al caso justiciable. Entonces, la teoría del delito va a ser ese nexo, esa herramienta que va a permitir interpretar la ley penal y aplicarlo al caso concreto. Entonces, el principio de legalidad hay que entenderlo como un principio abstracto, lo que permite aterrizar, lo que permite verlo en la materialidad de los hechos, lo que permite la plasmación o lo que permite tocarlo es la teoría del delito, ¿no? Por eso, la teoría del delito es básicamente equivalente, por no decir lo mismo, que el principio de legalidad. ¿Cómo podríamos estructurarlo acá? Para que sea más explícito esto, hay que señalarlo que la teoría del delito, desde el enfoque del principio de la legalidad, es la fuente de donde emana la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la teoría del delito, escuchen bien esto, es una fuente que otorga, suministra previsibilidad jurídica a todos los operadores de derecho. Sean estos jueces, fiscales, policías, abogados, litigantes, etc. ¿No? Entonces, podría yo aquí poner un ejemplo. El artículo 106 del Código Penal peruano. Aquí justamente estoy viendo el Código Penal y vamos a dar lectura al artículo 106 del Código Penal, el homicidio simple. Miren, ¿qué señala el artículo 106? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Entonces, si nosotros damos también un ejemplo más concreto, más claro, podríamos decir, se me viene a la cabeza que a las 1 de la mañana Juan sale de una discoteca en estado de ebriedad. Menos de 2.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Y en ese contexto, mientras camina en la calle, se topa con un transeúnte, con un peatón, y empiezan a discutir. Y Juan le empuja al peatón y el peatón cae sobre la acera y muere. La pregunta aquí, ¿la conducta realizada por Juan constituye o no constituye un delito? La respuesta, ¿quién nos los va a ayudar a encontrar? ¿Cuál va a ser la vía adecuada, la senda o el camino adecuado para encontrar la respuesta de que esa conducta desplegada por Juan en estado de ebriedad constituye o no constituye un delito? Y para eso hay que interpretar
el artículo 106 del Código Penal, porque habíamos dicho que la teoría del delito constituye en aquella herramienta que permite interpretar el texto legal y aplicarlo al caso concreto, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde se encuentra la utilidad de la teoría del delito. Un juez podría decir que la conducta de Juan efectivamente es delito, por esto, por esto, por esto. El abogado defensor dirá que no es delito por esto, por esto, por esto. Cada uno de estos sujetos, igual el fiscal también tendrá sus propios conceptos. El juez entenderá el acto de matar como un delito. El abogado fiscal también entenderá la conducta de matar bajo otro margen y el abogado defensor también. Entonces, habría una suerte de anarquía de categorías teóricas aquí. Y para que eso no suceda, en la interpretación de la ley penal al caso concreto, la teoría del delito irrumpe con ciertos conceptos hegemónicos, ciertos conceptos armonizados y válidos para todos, ¿no? Porque si no, cada actor, sea juez, fiscal o abogado, tendría su propia concepción del delito y por tanto esto sería una anarquía conceptual, una anarquía de razonamientos. Y para que no suceda eso, la teoría del delito emerge ahí para armonizar conceptos en la interpretación y la aplicación de la ley penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de señalar? Si me sigues, estoy tratando de señalar que la teoría del delito viene a ser una herramienta contra la arbitrariedad de los agentes estatales del sistema de persecución penal. ¿Por qué? La teoría del delito va en contra de la discrecionalidad abierta. La teoría del delito va en contra de las percepciones individuales. La teoría del delito va en contra de los prejuicios del juzgador o del fiscal. La teoría del delito, como les digo, es una fuente de seguridad. La teoría del delito es el rostro palpable del principio de legalidad. Hay que entender eso. Tú no puedes separar la teoría del delito del principio de legalidad. Y aquí una nota al pie de página para los que probablemente recién están inmiscuyéndose en el estudio del derecho penal. El principio de legalidad. ¿Qué es ese principio? ¿Cómo hay que entendérselo? Probablemente no me están entendiendo algunos. Por eso hago una nota al pie de página. El principio de legalidad es aquel principio a través de las cuales no se puede sancionar una conducta humana si esa conducta no está establecida en la ley penal como delito, ¿no? El principio de legalidad implica que antes de que esa conducta sea realizada, esa conducta ha de estar calificada como delito en la ley penal. Y por tanto, si alguien configura ese ilícito penal, eso será sancionable. Y aquí, antes de cerrar el segundo bloque de análisis del concepto de la teoría del delito, traigo sobre la mesa un autor importante, Felipe Villavicencio Terreros. Este autor me hizo entender la teoría del delito con exactitud y precisión cuando yo estudiaba en la universidad. Él decía que la teoría del delito es ese eje, es ese engranaje que permite conectar el texto legal punitivo al caso concreto. Por eso digo que la teoría del delito viene a ser un antídoto contra la arbitrariedad penal. Porque en ese marco de interpretar y aplicar el texto legal al caso concreto se pueden cometer arbitrariedades. Y para que no suceda eso, la teoría del delito te entrega conceptos que deben de ser entendidos uniformemente por todos. Por ejemplo, autor. Será autor o se entenderá autor de este modo. Y todos deben entender
al concepto de autor en el modo que señala la teoría del delito. Dolo. La teoría del delito conceptualiza el dolo y por tanto establece cómo debe de entenderse el dolo, qué tipos de dolo hay, ¿no? Y justamente por ese principio de la legalidad, estos conceptos han de irse insertando progresivamente en el sistema jurídico penal. Es decir, la teoría del delito, al ser un andamiaje de conceptos, estos conceptos a lo largo de la historia son forjados por múltiples autores. Y cuando esta forja conceptual es predominante y hegemónica en la teoría, progresivamente va insertándose en el sistema jurídico penal y por tanto de un concepto doctrinal pasa a ser un concepto legislativo, un concepto en donde rige para todos. Se me está acabando un poco la voz y voy a tomar un poquito de agua. Bien, continuamos con el tercer bloque de análisis. ¿Cómo hay que entender a la teoría del delito? El tercer bloque de análisis de la teoría del delito, en cuanto a su concepto, hay que entenderlo como una técnica de la imputación penal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene a ser un filtro jurídico de los niveles de la imputación penal. Una conducta determinada, una conducta configurada o realizada por un sujeto social para que sea considerada delito, tiene que pasar por todos los niveles de la imputación penal. ¿Y cuáles son esos niveles de la imputación penal? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 3 niveles de la imputación penal. Aunque otros autores indican que son 5 niveles, que empezaría desde la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Empero, las más hegemónicas son la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, la teoría del delito nos permite verificar que una conducta será ilícita penal en tanto y en cuanto pase grada por grada, nivel por nivel, todos estas fases de la imputación penal. ¿Ya? Imagínate, aquí pongo un ejemplo, una verbigracia. Ejemplo es sinónimo de verbigracia, sino que a veces hay que cometo también el error o el pecado de ser exquisito con las palabras, pero verbigracia, ya saben que es ejemplo, una verbigracia, un ejemplo. Imagínate a ti, a Don Quijote de la Mancha en el segundo piso, en su ventana, mirando todo el horizonte de su barrio. Y de repente entra Dulcinea del Toboso y ella, tan enamorada de Don Quijote, se acerca y le da un beso. Y en ese momento, por la euforia del beso, Don Quijote tropieza con un macetero que estaba en la ventana y hace que el macetero se vuelque y caiga al primer piso, justo cuando estaba pasando Sancho Panza. Sancho Panza mira y el macetero le cae en la cabeza y muere. Aquí habrá una conducta jurídicamente relevante, una conducta penalmente relevante. Esta conducta será delito. Esta conducta será típica. Esta conducta será culpable o antijurídica. Todo eso nos permite responder la teoría del delito. ¿Qué será la tipicidad? ¿Qué será la antijuricidad? Todos esos conceptos son hilvanados, son desarrollados en la teoría del delito. Por eso, dominar la teoría del delito es dominar los niveles de la imputación penal. Si no dominas la teoría del delito, como abogado litigante estás muerto. Estás frito pescadito, como diría alguien.
¿no? Porque la teoría del delito es como el motor de tu automóvil. Imagínate quitarlo, el motor a tu automóvil. Es el corazón del derecho penal, la teoría del delito. Podría seguir desarrollando conceptualmente a la teoría del delito, pero he creído conveniente estructurarlo bajo estos tres bloques fundamentales del concepto de la teoría del delito, y pienso yo que con esto bastaría. Entonces, para cerrar y concluir este análisis conceptual, hay que entender a la teoría siempre, a la teoría del delito, primero, como un sistema de categorías teóricas. Segundo, hay que entender a la teoría del delito como una herramienta del principio de legalidad. Y tercero, hay que entender a la teoría del delito como una técnica de la imputación penal. Muchas gracias, jóvenes. Espero que sea de utilidad todo lo esbozado en esta pequeña sesión de clase.